Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En la clase del día de hoy, nosotros vamos a hablar acerca de osificación. La osificación es un proceso por el cual se forman nuestros huesos, los huesos de nuestro cuerpo, los del cuerpo de los animalitos, y vamos a tomar en cuenta antecedentes y conocimientos previos que ya los manejamos ya a esta altura, como lo es el tejido óseo, que ya ustedes lo conocen, y el tejido cartilaginoso, que ustedes también ya lo conocen. En la osificación, yo tengo dos formas de formar un hueso, ¿ya? Son dos formas diferentes de formar un hueso. Los huesos planos se forman de una forma, mientras que los huesos que son largos se van a formar de otra forma, ¿ya? Y por eso es importante tener esos conceptos que los vamos a ir aplicando aquí y hacer un recordatorio acerca de las cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, podemos ver en esta imagen que tenemos acá, podemos ver el hueso, ¿cierto? Esto de aquí era hueso compacto, donde teníamos por fuera un periósteo. ¿Se acuerdan de eso? Y el periósteo tenía, ¿cierto? Eh, dos zonas o dos capas, que donde se encontraba el periósteo fibrilar y el periósteo celular, ¿cierto? Que iban a dar origen a las células eh, óseas. En esta zona nos encontramos en la matriz ósea y en la zona más interna nos encontrábamos al endostio, ¿cierto? Las células que se encontraban por dentro iban a ser los osteocitos, ¿cierto? Ya, esto era hueso compacto. ¿Qué pasaba en hueso esponjoso? En hueso esponjoso yo tenía trabéculas óseas en vez de ostionas, que eran los sistemas solares, ¿cierto? Que nosotros teníamos en los huesitos, ¿cierto? Aquí, en este caso, nosotros íbamos a tener trabécula ósea. ¿Se acuerdan de eso? Muy importante que se acuerden de este tipo de hueso para empezar con la osificación. Porque en este tipo de hueso, los huesos se van a formar siempre de esta forma. Van a partir generando huesos primero esponjosos para luego formar huesos más compactos. ¿Ok? Así que hagamos un breve resumen y recordatorio de qué teníamos en el hueso esponjoso. Esto de aquí era la trabécula ósea, donde por dentro se encontraban nuevamente los osteocitos, ¿cierto? Los osteoblastos y las células limitantes iban a estar por fuera, y todo lo que estaba ahí en blanco con harta celulita era médula ósea. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Súper bien. Ya. Con respecto al cartílago, el prefijo que nosotros íbamos a utilizar iba a ser condro, ¿cierto? Y también nosotros íbamos a tener un pericondrio, ¿cierto? Que iba a tener tanto una porción fibrilar y celular, donde por dentro la célula propia de la matriz ósea iba a ser el condrocito, ¿cierto? Y el condrocito finalmente iba a ser ese núcleo que iba a estar ahí. El condrocito iba a vivir en una laguna, que la laguna se llamaba condroplasto, con P de piscina, yo siempre lo digo, condroplasto, ¿ya? Y por fuera nosotros íbamos a tener la matriz territorial, ¿se acuerdan? Ya, perfecto. Y la matriz interterritorial iba a ser lo que está en este minuto rotulado con número 3. Ya. ¿Estamos claros con estos conceptos previos? Esto es todo lo que vimos de dos clases, ¿cierto? Esto es en resumen, ¿cierto? De lo que vimos en las diferentes clases anteriores. Vamos a ir viendo ahora las definiciones de osificación. En este caso, la definición es justamente el proceso de la formación del tejido óseo. Y como les explicaba anteriormente, existen dos tipos de osificación. Una que se llama intramembranosa, o también llamado osificación directa, y otra que se llama osificación endocondral. Y fíjense, acá tiene un prefijo, o perdón, un sufijo, que es condral. Por lo tanto, ya inmediatamente me habla de que esta tiene que ver con cartílago, ¿ya? En este caso, esta osificación también se le conoce como osificación indirecta. ¿Por qué una se llama directa y otra indirecta? La directa es porque del tejido mesenquimático, ¿se acuerdan del tejido mesenquimático, cierto? En embriología. Del tejido mesenquimático inmediatamente iba a dar origen al tejido óseo. Es directa. Y eso se llama intramembranosa. Mientras que la osificación indirecta va a pasar del tejido mesenquimático
al cartílago, lo va a tomar como molde, y después de generar el molde del cartílago, vamos hacia el tejido óseo. ¿Ya? Por eso es indirecta. Vamos a comenzar hablando acerca de la osificación intramembranosa, que es la directa. ¿Ya? En este caso no utiliza el molde del cartílago hialino, por eso es directa. Y es un tipo de osificación que va a dar origen a los huesos del cráneo. Y aquí quiero que hagan un recordatorio. Cuando ustedes se tocan la cabecita, o tocan la cabecita de un bebé, por ejemplo, o de un cachorrito bebé, se dan cuenta de que la fontanela, que vulgarmente se conoce como la mollera, ¿cierto? Generalmente no está totalmente cerrada, y aquí lo voy a hacer acá, como no está totalmente cerrada al momento del nacimiento, ¿ya? Es porque se están generando justamente los huesos planos del cráneo, y necesita que se cierren en algún minuto, ¿ya? Y cuando uno ve un cráneo de un humano, o sea, un cráneo ya de un animal que pasó por el proceso de descomposición, te da cuenta de que el cráneo va a estar totalmente como sellado, ¿cierto? Va a tener obviamente una fisura, pero en este caso van a estar juntitos los tipos de huesos. Justamente este tipo de osificación va a generar y va a dar origen a los huesos del cráneo, la maxila y parte de la mandíbula. ¿Y cómo se forma este tejido? Dijimos que era a partir del tejido mesenquimático, ¿cierto? Del tejido mesenquimático inmediatamente iba a dar origen al hueso. ¿Y cómo se genera esto? Fíjense que la imagen que yo tengo en esta zona es de un hueso que está acá, que es el hueso frontal, y el hueso parietal. Aquí, en esta zona, entre medio, al principio va a haber solamente tejido mesenquimático. Y del tejido mesenquimático van a empezar a generarse espículas óseas. Fíjense que ahí están justamente cómo se ven esas espículas óseas. Y eso es lo que yo voy a ver histológicamente. Si yo realizo un corte histológico aquí, justamente en esta zona, me voy a dar cuenta que todo lo que está en el centro estaría siendo tejido mesenquimático, y estas estructuras que se están empezando a ver acá, de color más basófilo, estarían siendo las espículas óseas. ¿Estamos claros hasta el momento? Súper. Si yo realizo un zoom en esta zona, me voy a empezar a dar cuenta de que el tejido mesenquimático va a estar por fuera y que aquí la espícula ósea se va a estar formando. Y fíjense, es exactamente lo mismo al hueso esponjoso que nosotros ya conocíamos. Por eso este tipo de osificación es súper simple, porque si ustedes entendieron hueso esponjoso, es muy fácil entenderlo aquí también. Entonces fíjense, aquí si yo tengo una espícula ósea y en el centro tengo unas celulitas, ¿qué celulitas estarían siendo las que están dentro de la matriz ósea? Justamente los osteocitos. Y por fuera estoy formando la matriz ósea o matriz osteoide, por lo tanto, estas de acá estarían siendo los osteoblastos, ¿ya? Entonces es muy fácil porque es solamente aplicación de materia, ¿ya? Espero que haya quedado muy claro este dibujito, porque este dibujito es el que voy a darles a conocer en todo el resto de la clase con osificación intramembranosa. Ahora vamos a ver otra imagen, pero con otro tipo de tinción, que ya ustedes conocen la tinción que se llama azul de arciano. Pero fíjense, aquí, en la imagen que voy a mostrar ahora, se ve solamente una porción, por ejemplo, del hueso frontal y el tejido mesenquimático. O sea, yo estoy viendo solamente esta porción, no estoy viendo la otra del hueso parietal, solamente estoy viendo una. Y eso es lo que yo veo justamente aquí. Todo lo que estaría acá estaría siendo tejido mesenquimático, ¿cierto? Y estos van a formar la diferenciación a osteoblastos, ¿ok? Lo cual van a generar espículas óseas. Van a ser estas de acá. Las espículas óseas es como la reunión de osteoblastos. Que si yo realizo un zoom, aquí van a estar las espículas óseas, ¿cierto? Y van a empezar a formar justamente esta matriz osteoide. Fíjense que ahí los osteoblastos están sintetizando la matriz, y por eso se ve de otro color. Y solamente se va a convertir en hueso cuando llegue la hidroxiapatita de calcio,
que eso es lo que va a generar justamente la mineralización del tejido óseo y por lo tanto van a formar la trabécula ósea en formación. Entonces, lo que yo tengo aquí es trabécula ósea, ¿cierto? Esta de acá son las espículas, aquí también estoy formando las espículas porque todavía tengo matriz osteoide, pero aquí ya estoy directamente con una trabécula ósea. Entonces aquí también es una espícula donde se encuentran justamente los osteoblastos alrededor sintetizando la matriz osteoide. ¿Estamos claros? Es muy simple. Cada una de esas células que están acá, fíjense que son células como largas. Se parecen mucho a los fibroblastos, pero en realidad no son tan planas. Generalmente las células mesenquimáticas son más estrelladas, como lo vimos nosotros en tejido conectivo. Empezamos a hablar también del tejido mesenquimático y vimos un par de estas células. Entonces, fíjense aquí cómo van formando esas pequeñas fibritas, ¿cierto? Es como que estuvieran viajando en dirección, en algún tipo de dirección, ¿cierto? Fíjense cómo esta va para allá, esta quiere ir para allá. Es porque se va formando de esa forma el tejido, la osificación intramembranosa, perdón. Si yo sigo mirando más hacia el hueso frontal, o sea, más hacia la frente, ¿cierto? Me voy a encontrar estas estructuras que ya van a estar mucho más formadas y desarrolladas. Esto de aquí es trabéculas óseas, todo esto de acá es trabécula ósea, ¿ok? Y van a empezar a formarse estructuras que ya lo conocemos como el hueso esponjoso, ¿cierto? Van a haber tejido conectivo, ¿cierto? Que va a estar justamente acá con hidroxiapatita, etc. Y aquí los osteoblastos van a quedar siempre a la periferia, igual como nosotros ya lo habíamos visto. Y fíjense que el tejido mesenquimático se va a empezar a enrollar en esta zona de acá, con vasitos sanguíneos, estos de acá, estos círculos que ustedes ven entre medio de estos espacios que van quedando, son vasitos sanguíneos. ¿Y qué quedaba en el vasito sanguíneo justamente atrapado en el hueso esponjoso? ¿Qué se iba a formar ahí? ¿Qué se iba a formar? La médula ósea, ¿cierto? Entonces después esto de acá va a dar origen después a la médula ósea más adelante. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bueno, esto de aquí es justamente lo que nosotros vamos a ver como osificación intramembranosa. Es muy cortita. Así que voy a pausar el video y ya terminó la primera cápsula de osificación intramembranosa. Espero que no haya quedado dudas porque es muy fácil.